El Producto Interno Bruto cayó 3% entre abril y junio, sumado con la caída de 2,1% del primer trimestre. La primera mitad del año cerró con una caída del 2,5%, según datos del Banco Central del Paraguay. Cuando se presentan caídas en 2 trimestres consecutivos, la economía ya se encuentra en recesión técnica. Consultamos a Ernesto Figueredo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, sobre la situación actual del país y la perspectiva para el cierre de este 2019 e inicio de 2020. Nunca se han dado tantos factores externos y factores internos al país que hayan conjugado en un mismo momento para generar realmente un ambiente negativo para la economía. Es decir, tenemos un factor externo, como sabemos, el problema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, tenemos a Brasil que crece nada o crece muy poco, y tenemos a Argentina que está en una situación realmente muy complicada. Entonces, a nivel externo estamos en una situación en la que nada nos ayuda a nivel externo. Y a nivel interno, la verdad que venimos desde sequías, inundaciones, caídas de precio de los commodities y también la crisis política. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay un montón de factores que tienen que ver con cosas externas que están pasando, y hay otros factores internos también que son principalmente la crisis política. Yo creo que es lo que más está impactando en la expectativa del empresariado, y eso se traduce, digamos, en la expectativa de la gente, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que darnos cuenta que ya depende exclusivamente de nosotros, depende exclusivamente de Paraguay para sacar adelante esto, porque antes teníamos algunos vientos a favor que podían de alguna manera mitigar los problemas internos, las peleas internas. Hoy estamos en una situación realmente mucho más complicada porque depende exclusivamente de nosotros de sacar adelante esto y esperar que haya, digamos, un mejor clima, ¿verdad? Que son cosas que ya no podemos administrar. Entonces, claramente, desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicio, lo que pedimos es una madurez, digamos, a la clase política para que la estabilidad permita seguir trabajando. De esta crisis, lo único que se puede hacer es seguir trabajando para sacar adelante el país, ¿verdad? Lo segundo también tiene que ver con un presupuesto razonable. Estamos viendo cómo tanto Argentina, Brasil y ahora Uruguay, un país que tenía una tradición de estabilidad, empieza a tener problemas de inflación por el déficit fiscal. Es decir, no se puede gastar más de lo que se recauda, y eso a la corta o a la larga termina generando desequilibrios macroeconómicos, que lo que se traduce es en inflación, en problemas del tipo de cambio mucho más severos. Paraguay ha hecho muy bien en los últimos 15 años en el tema macro, ¿verdad? Y eso nos permitió tener una estabilidad, una inflación baja. Lo que pasa es que ahora tenemos que redoblar el esfuerzo. Ya no es suficiente mantener lo macro, sino además tenemos que pensar a ver qué otros dinamizadores de la economía tienen que plantearse. Y con esta inestabilidad política realmente es muy difícil, ¿verdad? Vemos un gobierno que está de alguna manera débil y tiene que volver a hacer acuerdos políticos para que pueda tener un horizonte y pueda tener, digamos, un Congreso favorable a medidas que puedan reactivar el país. Hablando de medidas, ¿el plan de reactivación económica llegó tarde, tendrá un efecto o tuvo el efecto que se esperaba? Bueno, el plan de reactivación que presentó hace ya unos meses el gobierno es un plan básicamente de acelerar las cosas que ya estaban. Hemos visto que el MOPC sí ha tenido una aceleración en los últimos 3 meses en desembolsos. Eso es positivo porque eso se esparce, digamos, a todo el interior del país con las rutas, puentes y todo lo que se está haciendo. Eso es positivo, pero necesitamos mucho más. Necesitamos profundizar el crédito a la gente, necesitamos profundizar el crédito a la vivienda. La gente tiene que poder pagar cuotas más accesibles para llegar a su vivienda. Creo que este es un elemento fundamental. Y necesitamos también mecanismos que reactiven el consumo, ¿verdad? No es fácil en un escenario, digamos, de recesión esto,
pero claramente tenemos que hacer mucho más. Hoy los factores externos están en contra, con lo cual lo único que tenemos es empezar a buscar fortalezas internas, ¿verdad? Y para ello es clave el acuerdo político, la estabilidad política y medidas de reactivación que sigan y señales sobre todo del gobierno que den tranquilidad y den una expectativa positiva al empresariado y a la inversión local y a la inversión extranjera. ¿Cuál sería la expectativa, las perspectivas para el cierre del 2019 y para los primeros meses, o podemos decir el primer semestre del año que viene? Bueno, uno espera que digamos, la fuerte caída del Producto Interno Bruto del primer semestre esté un poco aminorada digamos, por el crecimiento en las obras públicas y ese 3 y pico % de caída en el PIB en el segundo semestre esté un poco más mitigado y llegue a cero o llegue cercano a cero. Eso es lo que esperamos que sea a nivel del Producto Interno Bruto. Hay situaciones dispersas, situaciones diversas en cada sector, ¿verdad? Hay sectores mucho más golpeados, por ejemplo, sectores del consumo que tienen que ver golpeados sobre todo por el contrabando, que nos afecta mucho desde Argentina y desde Brasil. Entonces hay factores de comercio que están muy afectados, hay algunos servicios que están afectados. Creo que va a ser un año en el cual si empatamos vamos a estar, digamos, contentos. Lo que tenemos que hacer es preparar un 2020. Paraguay tiene muchas posibilidades, ¿verdad? Esperemos que estas lluvias traigan un alivio al campo, se pueda sembrar y podamos tener una buena siembra y por ende después una buena cosecha. Tenemos que entender que el primer semestre tiene todo que ver con el agro, tiene que ver con lo que tiene que ver el agro, y el segundo semestre tiene mucho que ver con lo que haga MOPC, con lo que haga la inversión pública y con lo que pueda hacer el comercio y el servicio. Desde el sector esperan una mayor participación del equipo económico con medidas de reactivación a través de créditos e incentivos al consumo. Por otra parte, el titular del gremio pidió prudencia a la hora de estudiar el PGN 2020 y cerrar el presupuesto del año que viene de acuerdo al ingreso del país.